Mi nombre es el licenciado Juan Omar Leonardo Mejía, conjuntamente con el licenciado Jesús Pérez Marmolejos, de parte del programa Médico Protegido, nos han invitado, tanto de la oficina Mejía Leonardo como de la oficina Pérez Marmolejos, a conversar con ustedes sobre la experiencia que nosotros tenemos respecto a casos judiciales, casos de demandas médicas vinculados al ámbito de la ginecología y la obstetricia, viendo desde un aspecto práctico sobre qué realmente está ocurriendo en tribunales, cuáles son los casos de mayor incidencia, los casos respecto a los productos, respecto al consumo y las consecuencias que actualmente está ocurriendo. La temática que vamos a abordar dentro de estos 40 minutos que no hemos hecho el esfuerzo de sintetizar son los aspectos preliminares, deber de información y consentimiento informado, qué debe de contener, ejemplo de sentencias condenatorias por un consentimiento informado insuficiente, excepciones a este consentimiento, responsabilidad legal por productos y medicamentos defectuosos vinculados al derecho de consumo, casos prácticos de negligencia médica en el área de obstetricia y ginecología, obligaciones postquirúrgicas, las eximentes de responsabilidad civil, el aspecto civil y penal y por último la responsabilidad penal donde más se vinculan a los ginecólogos y a los obstetras. Le cedo la palabra a mi compañero Jesús Pérez Marmolejos que inicie la primera parte. Muchas gracias, buenos días, un honor estar con ustedes en el día de hoy. Pues me toca hablar sobre los aspectos preliminares, lo que tiene que ver con los chequeos prenatales, las cuestiones, los aspectos prenatales, preliminares. Ustedes saben que la Constitución de la República establece derechos fundamentales, derecho a la integridad personal, a no ser sometido a procedimientos médicos sin un consentimiento. El consentimiento informado está constitucionalizado. Igualmente, el artículo 53 establece lo que son los derechos de los consumidores. Vivimos una época de consumo médico, ya no se trata de una época paternalista donde el médico tenía una cierta dirección, se trata ahora de una época donde el médico informa científicamente a la paciente. En ese tenor, esa Constitución establece que todos los consumidores tienen derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información veraz, oportuna, completa y a ser indemnizado en caso de daños y perjuicios. En ese tenor, igualmente la Ley 4201, artículo 28, establece una serie de catálogos de los derechos de los pacientes, incluyendo lo que tiene que ver con la historia clínica, en este caso, de que el médico debe dejar constancia, registro del proceso del paciente, uno de los derechos del paciente, y de quién es el propietario de esta historia clínica. Bueno, en este caso, lo más importante es que el paciente tiene derecho al acceso a esa información, a ese registro. Incluso puede acceder a los tribunales ante un juez, el juez de la urgencia, el juez de los referimientos, para obtener esa historia clínica, para obtener ese expediente médico. Igualmente, ese contenido que debe tener esa historia clínica, ustedes lo saben más que yo, esa buena anamnesis que debe tener, ese interrogatorio avalado por los protocolos del Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, la institución de salud correspondiente a la que usted pertenece, debe establecerse los antecedentes. Es bueno hacer una buena anamnesis en esta historia clínica para identificar las patologías que pueden complicar lo que es, en este caso, la paciente. En principio, esa estructura cronológica que debe tener esa historia clínica, pues comienza con lo que es el interrogatorio, igualmente lo que es el examen físico, algunas pruebas complementarias, el motivo de la consulta, si es un sangrado, si un control prenatal, si es un flujo de pérdida de líquido, etcétera. Ustedes pues, ya conocen esos términos. Entonces, establecer lo que es el diagnóstico, eso nos va a ayudar mucho. La historia clínica
para presentarlo ante un juez. Es un documento médico, pero se convierte en un documento legal. Eso lo va a evaluar otro profesional, lo va a evaluar un perito, una experticia, igualmente el juez, que es, según la ley, es el juez, es el perito de los peritos. Entonces, característica de esta historia clínica, pues tiene que ser una historia clínica legible. Una de las quejas es que no entienden lo que dicen, lo que se escribe. Tiene que ser legible, completa, veraz. ¿Cuál es el tratamiento que te está sometiendo a la paciente? Igualmente, parte de esa historia clínica es las pruebas diagnósticas, en este caso audiovisuales, los estudios de imágenes, que también forma parte de la historia clínica. Con respecto al uso del teléfono, del WhatsApp y correo electrónico, en derecho comparado, en otros sistemas jurídicos, se toma como parte de la historia clínica lo que son los correos electrónicos. Yo sé que ustedes, algunos, pues, con esta pandemia han tenido que recurrir incluso a consultas en línea, pero hay riesgo. Lo recomendable es que si hay una emergencia, vaya al centro médico, una unidad de urgencias, y si es una consulta, diagnóstico, vaya a su consultorio, para evitar, por lo menos disminuir lo que tiene que ver los resultados desfavorables. Entonces, yo pongo aquí una cita que ustedes son los expertos, que dice: para establecer el diagnóstico es importante utilizar las pruebas complementarias junto con una anamnesis y una exploración exhaustiva. ¿Para qué? Para identificar, clasificar a la paciente si son de alto o bajo riesgo, y así pues disminuir la mortalidad materna. Vamos a seguir. Muy bien, con respecto al deber de información, el consentimiento informado, muy importante. Consentimiento informado, parte del derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, es un derecho humano fundamental, derecho a la salud, tiene que ver con la autonomía del paciente, la autonomía, a la autodeterminación, el derecho a elegir, el deber médico de informar correctamente, adecuadamente. ¿Sobre qué? Vamos a ver. Entonces, y ya le toca a la paciente decidir sí o no al acto presentado, al acto médico presentado, propuesto, o a los actos propuestos. Característica de este consentimiento, pues suficiente. Hemos visto en la práctica que los jueces dicen, pero que este consentimiento es insuficiente. Hubo un consentimiento, pero es insuficiente. Entonces, y una cosa que quiero establecer aquí es que el hecho de que haya un consentimiento informado no significa que no haya responsabilidad civil ni responsabilidad penal. No, aunque usted le ponga una cláusula de exoneración de responsabilidad, como vamos a ver, eso no es un obstáculo para que a usted, el médico, que haya cometido una negligencia, sea condenado en daño y perjuicio. Por eso, consentimiento suficiente, consentimiento completo, individualizado, consentimiento veraz. Si usted, cualquier técnica invasiva, procedimiento quirúrgico, firma el consentimiento informado. Y no es que lo firme rápido, no. Consentimiento previo, con un tiempo razonable, completo, es decir, libre, que no haya inducción, porque muchas veces, ay no, va la paciente con el esposo, esa es mi mujer, yo firmo por ella. No, si la esposa, si la cónyuge está consciente, tiene que firmar la que se va a someter, no es el esposo. Entonces, y muy delicado ese tema cuando ya se trata de esterilizaciones, entre otros procedimientos médicos. Entonces, este consentimiento informado no se trata tampoco de un documento, es un procedimiento, procedimiento precontractual. Recuérdense que la relación médico-paciente es un contrato. El hecho de que no esté por escrito no significa que sea un contrato. Precontractual, contractual y postcontractual. Y nuestro colega, el doctor Omar Leonardo, va a hablar del aspecto
contractual y postcontractual. Yo estoy hablando ahora de lo precontractual, el aspecto preliminar, el prenatal, la carnet prenatal, etcétera, que es muy importante. Y en eso se basan mucho los jueces para descargar a los médicos las sentencias absolutorias, la historia clínica completa, adecuada y el consentimiento informado. El consentimiento informado. Entonces, se trata de un proceso. No es que todo va a estar por escrito. Usted le informa de manera verbal a la paciente. Usted le da el consentimiento. Mira, llévatelo a tu casa, o mira, tómate tu tiempo, ven, pregúntame, cualquier duda tú tienes, etcétera. De eso es lo que se trata. Autonomía, la carga de ese consentimiento, la carga de la prueba le corresponde al médico. El médico tiene que probar en un tribunal que realizó correctamente la historia clínica y también que tiene su consentimiento informado. Eso en base a la sentencia de principio establecida en el año 2015. Si usted no hace un consentimiento informado, no se moleste en pagar el seguro, decía una carta enviada por el Colegio Médico de Málaga en España a todos los colegiados. ¿Qué debe contener? Brevemente, el procedimiento propuesto, los objetivos, los beneficios del procedimiento, los posibles procedimientos alternativos, efectos previsibles de la no realización, comunicación a la paciente y dando el plazo de reflexión para cualquier duda, porque se trata no de cualquier consentimiento, no es una venta de un vehículo que usted está haciendo. Tiene que ver con la autonomía del paciente, tiene que comprender a qué se va a someter, cuáles son las consecuencias, los riesgos, las alternativas, entre otros aspectos, y bueno, los costos de tratamiento. Aquí vemos un ejemplo, una sentencia de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional del año 2017 que estableció un consentimiento informado, en este caso incompleto. ¿Por qué? Porque en este caso se trata de una histerectomía. El médico estableció que él se exoneraba de responsabilidad ante todos los riesgos. ¿Pero cuál fue la conducta que se le reprochó a ese médico? Bueno, que no estableció los riesgos específicos. ¿Cuáles eran esos riesgos específicos que la paciente tenía que conocer? Aquí está el sangrado post y trasoperatorio, las infecciones del área quirúrgica, presión en la vejiga, prolapso de cúpula vaginal, lesión de intestino. Es decir, y ahí comprometió su responsabilidad el médico, porque no estableció los riesgos específicos. No es que usted va a establecer todos los riesgos, pero lo de mayor ocurrencia, eso lo dio un magistrado de la Cámara Civil Comercial del Distrito Nacional. Excepciones al consentimiento informado, pues ahí lo sabemos, cuando son casos de urgencia médica, o cuando hay un asunto de salud pública, son excepciones, o cuando el paciente es incapaz, que hay que buscar un representante legal, y también cuando estamos en una intervención espérate, pero que yo no puedo salir de la intervención y buscar consentimiento del familiar. Habrá que ver las circunstancias, pero hay circunstancias ahí que usted tiene que actuar. Recuérdese, deber médico. Y ya por último, en lo que me corresponde a mí, la responsabilidad legal por productos y medicamentos defectuosos tiene que ver con los derechos del consumidor. Ustedes saben que ahora, en este caso, los consumidores tienen derecho a la información, derecho a elegir. Igualmente, los jueces están basándose en esta ley para aplicarla en los casos de los centros médicos y en los centros médicos públicos y privados. Cuando hay un producto defectuoso, por ejemplo, un dispositivo intrauterino o un Doppler o un forceps, en ese caso, cuando hay una actividad entre médico y paciente, el responsable se va a determinar conforme a una experticia. Ha dicho la Suprema Corte de Justicia de Francia en el año 2021, en el caso de un cirujano que introduce una prótesis defectuosa, que la experticia determinó que había un vicio en la prótesis. No fue culpa del cirujano. No hubo falta técnica del cirujano de introducir la prótesis. La prótesis se rompió en el paciente. Entonces, no podemos condenar al médico. El médico tiene una obligación de medios, no de resultados. Y con respecto ya cuando se trata de una relación centro médico-empresa versus paciente, que ya el centro tiene que disponer de unos equipos, de unos materiales. En ese caso, la ley establece que puede ser condenado
el centro médico conjuntamente con el fabricante de manera conjunta por los vicios y defectos de ese producto o de ese medicamento. Igualmente tenemos un ejemplo en el caso de un medicamento recetado por un médico que ya no se trataba de un tratamiento estándar debido a los riesgos para la salud que conllevaba. Entonces, en ese caso, hubo un error de prescripción del médico y fue condenado por ese medicamento recetado. Y ahora vamos a darle la palabra al doctor Omar Leonardo. Continuando con nuestra exposición, vamos a mencionar los casos de mayor incidencia en tribunales, cuáles son las razones de mayor incidencia que los ginecólogos obstetras son demandados en la actualidad. A modo de aclaración, es bueno tener en cuenta de que usted será demandado en justicia cuando supuestamente a un paciente se ha provocado un daño. Ese daño se deriva de una falta cometida por usted y esa falta existe un vínculo de causalidad entre el daño que sufrió ese paciente y la falta que supuestamente usted cometió. Nosotros siempre, los abogados que defendemos médicos a nivel nacional, nos encontramos en una situación de desventaja toda vez de que en otras jurisdicciones, por ejemplo en España, existen tribunales específicos para conocer demandas en contra de médicos. En República Dominicana no es así. El mismo juez que te debate, el mismo juez que te condena por una deuda de un cobro de pesos, es el mismo juez que se sienta con un expediente médico a analizar si usted cometió una falta médica o no. Entonces es tarea nuestra, a través de peritajes, a través de informaciones, llevarle luz al tribunal de entender de que no existió falta médica, que usted actuó bajo la lex artis, es decir, los protocolos que rigen la materia, que usted o el hecho cometido o el hecho supuesto dañino se debió a un elemento imprevisible denominado área terapéutica, un elemento, una reacción del propio cuerpo del paciente que era imposible prever. La mayoría de los casos que nosotros nos enfrentamos en tribunales en contra de ginecólogo obstetra lo encontramos primero desde el inicio hasta el final, lo hemos analizado así, lo hemos organizado así, en los chequeos prenatales. Los chequeos prenatales, las omisiones respecto a los chequeos que se encuentran protocolizadas y los seguimientos que da consigo una falta de determinación de, por ejemplo, una situación de riesgo. Falta de habilitación del centro de salud. Un caso anecdótico fue que una paciente en un determinado centro de salud de la ciudad de Santo Domingo requirió una unidad de cuidados intensivos por una complicación. Esa habilitación de esa unidad de cuidados intensivos estaba en proceso por ante el ministerio. Se encontraban los equipos ahí, pero estaba cerrada porque estaba en proceso de habilitación. Pero al no contar con una unidad de cuidados intensivos, no tener la habilitación, la paciente falleció en el traslado del centro A al centro B y el centro de salud fue condenado. Omisión de diagnóstico de riesgo que va de la mano con los chequeos prenatales, una falta de seguimiento. Consentimiento informado, el cual no me voy a detener allí ya que mi colega abundó sobre eso. Mala práctica vinculada al uso de forceps. Esto va vinculado a la utilización de productos, daños uterinos, mala utilización que traen consigo daños a la paciente. Y ahora vamos respecto al parto. Una errónea inducción al parto, cuando una vez verificada la actuación del médico se logra determinar que esa inducción del parto no se encontraba bajo las condiciones preestablecidas, protocolizadas, que no era necesaria la inducción. Descuido del paciente, cuadro de hipertensión arterial, una causa muy común de acciones de justicia que en muchos casos han terminado en fallecimiento de pacientes y son razones de demandas médicas. Omisión, ahora respecto a las cesáreas, hay tres que quiero puntualizar. Omisión de practicar una cesárea oportunamente,
También la práctica innecesaria de una cesárea, donde se estableció esa paciente que la única forma de traer a feliz término dicho alumbramiento era mediante una cesárea, y posteriormente se identificó que fue practicada de forma innecesaria, que esa paciente tenía la capacidad, su cuadro clínico, de haber tenido un parto natural. Y parto con cesárea recién nacido con fractura. Interesante discusión que se dio en tribunales para determinar si el producto, si el bebé se produjo la fractura al momento de alumbramiento o de forma posterior. Hubo unos análisis peritajes bastante interesantes en ese caso. Aborto como consecuencia de maniobras exploratorias inadecuadas. Una de las actuaciones médicas más vistas son las complicaciones respecto a las histerectomías, complicaciones posoperatorias, fallecimiento, sufrimiento fetal, oblitos quirúrgicos. Y en ese caso nos encontramos siempre, los abogados que defendemos médicos, en una situación muy difícil, ya que existe una presunción de mala práctica médica en los casos de los oblitos quirúrgicos. Oblito quirúrgico se refiere al olvido de alguna pieza o alguna gasa en el cuerpo, dejar un cuerpo extraño en el organismo de la paciente. No hay una defensa que uno puede establecer de que a esa paciente se le ha quedado una pinza dentro de su cuerpo. Existe una presunción de mala práctica médica en esos casos. Y el seguimiento que tiene que tener ese doctor frente a esa paciente en lo que se denomina coloquialmente el puerperio, que ustedes conocen bien. Miren, las obligaciones posquirúrgicas. ¿Cuáles serían las obligaciones posquirúrgicas? ¿Cuáles serían las que ustedes se tendrían que someter? Ahí tendríamos que ir a lo que se denomina la lex artis ad hoc. ¿Qué se refiere a esto? Cada caso en particular tiene unos protocolos preestablecidos, y eso es lo que se ve en tribunales, los protocolos que rigen la determinada actuación. Por lex artis ad hoc se establece como el caso concreto en que se produce la actuación e intervención médica y la circunstancia en que la misma se desarrollan y tengan lugar, así como las incidencias inseparables en el normal actuar profesional, caracterizando la responsabilidad del médico por los requisitos de acción o omisión voluntaria, resultado dañoso y relación de causalidad. Los protocolos establecen qué tipo de actuación tiene que tener el médico en el posquirúrgico, pero hay que tener muy bien en cuenta que no todo daño posquirúrgico se debe a la actuación del médico. Va íntimamente ligado al comportamiento del paciente y cómo éste siguió cada una de las determinaciones y requerimientos que su médico le da. Y por eso es lo importante de la historia clínica que hablaba mi compañero, porque la carga de la prueba frente a un conflicto judicial lo tiene usted como médico, que si usted indicó un reposo, una medicación, una forma de actuación, un abordaje terapéutico de seguimiento postoperatorio de la paciente, frente a una actuación dañosa, es usted como médico que tiene que probar que usted se lo dijo, que usted se le informó y ella no cumplió con los requerimientos preestablecidos. Por eso la importancia de la historia clínica. Por eso subrayo esa parte de esa sentencia del 12 de agosto del 2015 que dice: el daño no se debió a acontecimientos imprevisibles o fortuitos que escaparon a su control o a una falta imputable al paciente o a secuelas propias del tratamiento médico al que fue sometido. Se presentaron peritajes y se estableció que se cumplió con los protocolos que rigen la materia, y si bien es cierto, la paciente presenta algún tipo de daño, pero al no haber falta, recuerden, tiene que haber una falta que tiene que provocar un daño y tiene que haber un vínculo de causalidad. Puede existir un daño sin falta. Si existe un daño sin falta, no hay responsabilidad civil. Sobre las obligaciones posquirúrgicas y el seguimiento, esta es una sentencia muy reciente del 26 de febrero del 2021, la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, donde se estableció en una importante clínica del Distrito Nacional de que la clínica y los médicos actuantes no le dieron el seguimiento a la paciente posterior a una cesárea y la paciente falleció.
¿Qué dijo la Suprema Corte? ¿Cuál fue el análisis que se dio? No recibió la atención médica inmediata y adecuada para evitar una tragedia, tal como se refleja en el informe del Ministerio de Salud Pública, descrito en otra parte de esta sentencia, en el que, como ya se ha dicho, se dejó claro que no hay registro suficiente de las acciones tomadas por la clínica para estabilizar a la paciente y los controles realizados, lo que impide constatar que se haya tomado alguna medida de parte del personal médico que labora en la institución en el prolongado tiempo desde los primeros reportes de molestias hasta que se produjo el deceso de la paciente, lo que revela por demás una profunda negligencia del centro médico, por lo que resulta ser incierto que la alzada haya traspasado la falta cometida por el médico actuante en la cesárea de la fallecida al centro médico, sino que le indilgó la responsabilidad civil individual por el accionar del personal médico que se encontraba bajo su dirección. Tanto el médico actuante como el centro médico y las enfermeras, frente a constantes requerimientos de dolencia de la paciente en habitación posterior a una cesárea, no había una historia clínica suficiente del seguimiento que trajo consigo que hayan comprometido la responsabilidad civil, tanto el médico como la paciente, sentencia de ahora de febrero del 2021. Por eso le decía que es importante ver el comportamiento de la paciente y cómo ustedes tienen que tener documentado esas actuaciones y esa interrelación con esa paciente, ya que ella será la que irá al tribunal a decir: usted como médico no me dijo nada, usted no me explicó absolutamente nada. Por eso, y lo vemos a diario, y vemos como los médicos que defendemos estamos en sala se sorprenden cuando una paciente que usted se le entregó en cuerpo y alma le dice a usted frente a un juez que usted no le explicó las actuaciones postoperatorias que tenía que tener en el determinado caso. Por eso, las eximentes de responsabilidad civil, eximente significa no existe responsabilidad civil, significa que usted no sería condenado. Existen tres: falta imputable a la víctima. Cuando logramos determinar y probar que la paciente no realizó lo que usted le informó, ya inmediatamente eso es una causa imputable a ella que lo excluye su responsabilidad civil. Fuerza mayor o caso fortuito, casos de la naturaleza que baja más allá de lo querido, nadie está obligado al imposible, casos en los cuales actuaciones médicas que van más allá de las posibilidades, por ejemplo, servicios de salud brindados en pandemia cuya posibilidad de actuación se encontraba limitada en su momento y hecho de un tercero. Aquí ya en la parte final vamos a hablar sobre aspectos penales de la responsabilidad civil, ya que muchos ginecólogos obstetras se ven envueltos en situaciones penales. En esta gráfica le vengo a presentar la diferencia de conceptos civiles y conceptos penales. Cuando yo como paciente tengo una situación en contra de un médico, cuando yo entiendo que se ha cometido una mala práctica en mi contra, yo tengo dos posibilidades de actuación. Yo puedo acudir a tribunales en procura de un resarcimiento económico, en procura de solamente condenas de dinero, y eso es la vía civil. En cambio, yo pudiera acudir a tribunales no solamente para buscar un resarcimiento económico, también quisiera que se le imponga una sanción penal al médico, es decir, prisión, por algún criterio, por entender que el hecho dañoso va más allá, que el dinero no me resarce mi daño, quizá algún tema de venganza, pero esas son las dos vías que yo como paciente elijo por cuál me voy. Yo les adelanto que según nuestra práctica, la mayoría de los procesos en contra de los médicos en República Dominicana son civiles. Hay penales, tenemos varios, pero la mayoría son civiles, es decir, solamente en procura de resarcimiento económico. ¿Por qué? Primero, la vía civil es más económica, existe un criterio de libertad de prueba. Las indemnizaciones, los jueces suelen ser más dadivosos al momento de condenas civiles que en el ámbito penal, y el tiempo es más rápido.
¿Cuál es la ventaja del ámbito penal? La presión inicial que tiene el médico al saber que alguien le está persiguiendo en procura de imposición de una condena penal de prisión en su contra, pero la desventaja es que los plazos son más largos, existe un catálogo limitativo de tipos penales, es un proceso mucho más complejo y no menos importante, ya que muchos de los pacientes que están demandando médicos se encuentran representados por médicos que se han hecho abogados y saben por dónde que se le entre el agua al coco. Existe una exclusión de cobertura. Las compañías de seguros no pagan sentencias provenientes de procesos penales, solamente de procesos civiles. Por eso, como se está en procura de resarcimiento económico, las vías penales existen, son limitativas, pero en la mayoría de los casos, si lamentablemente se ven envueltos en un proceso, serían por actuaciones civiles. Entonces, ¿cuáles tipos penales nos vemos más, usted pudiera comprometer su responsabilidad penal? Primero, comenzamos en unos ejemplos ahorita: histerectomía, fallecimiento, homicidio involuntario. Aquí estamos frente a una actuación de que, de entrada, usted nunca realizaría una actuación dolosa de mala fe en contra de la paciente. Ese es el análisis de entrada. Entonces, hay dos vías de usted actuar que compromete su responsabilidad penal. Una vía dolosa, una vía de mala fe, que se llama el homicidio doloso, que es la muerte, en este caso de una paciente, por una actuación de mala fe por parte del médico. Eso nunca lo he visto. Y los homicidios involuntarios, que los elementos constitutivos del homicidio doloso es preexistencia de una vida humana, intención dolosa, causa eficiente de la muerte. Aquí, en el homicidio involuntario, es la misma preexistencia de una vida humana, falta el deber de cuidado, causa eficiente de la muerte. La mala fe se sustituye por la falta de los deberes de cuidado. ¿Cuáles deberes de cuidado? Los protocolos de actuación que ustedes conocen. Y eso tiene una diferencia neurálgica al momento de debate en tribunales, ya que, por ejemplo, en el Código Penal actual, no es el que se está modificando, en el actual, la pena de un homicidio simple es de 10 a 20 años. La pena de un homicidio involuntario es de menos de 2 años, para que usted vea lo importante del elemento intencional al momento de aplicar sanciones. El aborto, no voy a entrar muy profundo a eso, ya que en nuestro país ningún tipo de aborto se encuentra habilitado, ni el aborto terapéutico, ni 3 causales, ni nada de eso en el Código Penal actual. Yo sí le puedo afirmar que en nuestra práctica yo no conozco al primer ginecobstetra que se encuentre en prisión por haber cometido un aborto, toda vez de que en nuestra normativa existe una excusa eximente de responsabilidad penal que se llama el estado de necesidad, que significa cuando usted comete un hecho para evitar un mal mayor, lo excluye de responsabilidad penal. Eso sí, aquellos casos de aborto que se encuentran documentados tienen que pasar por un comité de bioética que llega hasta el Ministerio de Salud Pública, no está permitido, pero los procesos penales en contra de ustedes respecto a este tipo penal, en mi caso particular, yo no los he visto. La castración. Aquí la castración se refiere a la extirpación de los órganos genitales esenciales para la reproducción. Y eso es un término muy común para ustedes. Pero aquí no estamos hablando de castración terapéutica, estamos hablando de castración como tipo penal, que no admite el criterio involuntario imprudente. Estamos hablando de la castración de mala fe. La castración que usted de forma intencional, sin previo consentimiento informado, sin ningún tipo de conocimiento de la paciente, con una intención directa de dañar, usted le extirpe los órganos genitales a una paciente. Eso es un crimen tipificado artículo 317 del Código Penal, y ya sí, ese sí tiene mucha incidencia en tribunales. Y por último, la administración de sustancias nocivas a la salud. Cuando ese es otro tipo penal que se ve dentro del ámbito doloso, no imprudente, no involuntario, cuando ya ustedes saben la
en el preclínico, cuando usted sabe en los estudios previos qué cosa le hace daño al paciente y usted omite esa información y le suministra una sustancia que es nociva a su salud, de mala fe, reitero, de forma dolosa, puede comprometer su responsabilidad penal. La única forma involuntaria de falta del deber de cuidado que se suele dar en tribunales es el tema del homicidio. Los otros tres son casos muy esporádicos respecto a la mala fe del médico. Muchas gracias por su atención.